asiento, hermanos. Nuestro hermano Jeff no se encuentra, él está fuera del país y Dios mediante regresará el fin de semana. Quisiera que estén orando por él. Está enseñando lo que vamos a enseñar aquí en noviembre, ¿verdad? Participando creo que en 3 cursos diferentes de perspectivas. Así que recuérdenlo en sus oraciones, que Dios lo use grandemente y que también lo traiga con bien. Así que muchas gracias a ustedes que han estado orando por el viaje que su servidor y mi esposa hicimos. Llegamos anoche y gracias a Dios fue de gran bendición. Esto con el Facebook es increíble, porque antes de que uno llegue ya la gente le está preguntando y le está diciendo, y yo no sabía que ya habían subido un montón de cosas o algunas de la actividad en Panamá, pero gracias a Dios estamos de regreso. Quisiera que vayan al libro de Josué. Esta noche quisiera compartir algo quizás bastante sencillo, pero de un líder que para mí es quizás uno de los líderes más efectivos, pudiéramos decir, pero también uno de los líderes que aprendió lo que es la obediencia a Dios. Si uno pudiera resumir todo lo que es la vida cristiana, se resume en una sola palabra, y es la obediencia. Así que quisiéramos aprender a poner atención a algunos consejos dignos de seguir que Josué lanza en sus últimos días, cuando ya él está a punto de ir a la presencia de Dios. Y llegando casi al final de la vida, muchos empiezan quizás a valorar o pensar lo que uno podría hacer, ¿verdad? Obviamente muchos jóvenes ni piensan en eso, porque dice, tengo todo un montón de años por venir delante de mí. Si tengo 40 años, tengo como 40 más, dirían algunos. Si tengo 60, pues dice menos, ¿verdad? Pero hoy día dicen que ya estamos llegando a más edad y cuesta que los viejitos nos muramos ahora. Así que yo no sé si eso es cierto, pero ya los israelitas están dentro de la tierra que Dios les había prometido. Dios usó a Josué, si ustedes recuerdan. Moisés fue, por así decirlo, limitado a entrar a la tierra por desobediencia a Dios. Lo único que pudo ver Moisés fue la tierra de lejos. Y lo que hace ahora es que Dios se encarga a Josué y le ordena llevar a la nación de Israel para cruzar a la tierra que Dios le había prometido. Solo quedaban algunas porciones pequeñas por conquistar. Y una de las cosas que uno puede aprender cuando nosotros venimos a Cristo como Señor y Salvador, de pronto tenemos una vida que ahora hemos conquistado, por así decirlo, el pecado en nosotros. Sin embargo, vivimos en la tierra, estamos en la tierra, seguimos acosados por el pecado, y hay áreas en nuestra vida en las cuales muchos no han tomado posesión. En otras palabras, no han tenido victoria sobre esto, y lo único que les resta es la obediencia. Fue el caso de la iglesia, o más bien del pueblo de Israel al mando de José. Su líder ahora está viejo y quisiera darles algunos últimos consejos a su nación. Y podríamos aprender tremendas lecciones de un hombre que aquí está llegando al final de su vida en esta tierra. Muchos quizás dirían, bueno, ya hice todo, qué bueno, ahora que sigan los que vienen detrás mío, ahí está la antorcha, sigan ustedes adelante. Pero este hombre, los consejos que da a su nación es como si estuviera empezando, y eso yo creo que es muy significativo. Muchas veces cuando uno llega a más de los 65, 70 o 75 años, ¿cuál es la tendencia de nosotros los más jóvenes? Mirar a estas personas, decir, ya está viejito, ya dio, ahora pongamos atención a los jóvenes. ¿No es así como pensamos? ¿Quién de nosotros presta mucha atención a hombres mucho mayores o mujeres mucho mayores que nosotros? La tendencia es, no, pues nosotros podemos enseñar, ya estos están pasando de moda, ya se acaban. Ahora solo aquellos que valoran las generaciones antes de nosotros de veras se sientan a escuchar y aprender, porque hay mucho que todavía podemos aprender. Así que es este el caso. Ahora la nación va a escoger si aceptar esos consejos o no. Y es lo que a nosotros también nos toca. Están escritos en la palabra de Dios. Ustedes y yo podemos aprender tremendas cosas de parte de nuestro Dios si tomamos ventaja de ello. Vamos a ir aquí al capítulo 23
Y miren lo que les dice empezando en el primer versículo. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Lo primero que él hace es recordarles que reconozcan todo lo que han visto. Es muy interesante porque muchas veces nosotros en medio de los conflictos tenemos la tendencia de olvidar y estamos tan enfocados en el problema que tenemos delante nuestro, en el conflicto, la necesidad, que olvidamos todos estos años de puras bendiciones que Dios nos ha dado, de tantas cosas que Dios ha hecho. Josué se da cuenta que ha llegado al fin de su vida. ¿Y qué hace? Hace un llamado. No es una actitud de lamentarse por los años. Yo hubiera hecho esto, hubiera hecho mejor. Todos, si vemos hacia atrás, todos nosotros podemos corregir muchas cosas. Siempre he dicho que si yo tuviera el privilegio de borrar ciertas cosas bien tontas que hice y pecados que cometí, mucho haría y pasaría mucho tiempo borrando y olvidando. Sin embargo, no se puede. Gracias a Dios hemos sido perdonados. Pero en algunas cosas tenemos que vivir con las consecuencias. Muchos llegan a sus últimos años y lo que hacen es ¿qué? Quejarse. Oh, no, yo ya estoy muy mayor. No, yo ya estoy muy viejito. Yo ya estoy muy viejita. Hay que los jóvenes lo hagan. Yo ya serví al Señor muchos años. Ahora les toca a los jóvenes. Usted no va a ver esa actitud en los siervos de Dios. Y es muy interesante porque los grandes siervos de Dios, sus vidas de más actividad y más fruto fue cuando eran bastante viejos, los llamaríamos hoy nosotros. Y fueron vidas productivas, fructíferas. ¿Por qué? Una de esas razones es que desde muy temprano tomaron decisiones. Les doy el ejemplo de Daniel. ¿Recuerdan cuando Daniel es cautivado y llevado a Babilonia? Él toma la decisión de no contaminarse. Es un muchacho a esa edad, en ese momento tendría unos 17 años, 16, 17, 18, así hablan muchos comentaristas. Es la edad. Hoy en día cuesta encontrar jóvenes con semejante determinación. Sí, cuesta muchísimo. Y él dijo: no me voy a contaminar. Uno sigue leyendo y va hasta el capítulo 6. En el capítulo 6, ¿qué tenemos? A Daniel lo lanzan en el foso de los leones por negarse a que solo debe orar al rey y no, a nadie más, y fue una trampa. ¿Saben qué edad tenía este hombre? Como 84 años de edad. Algunos dirían: por eso no se lo comieron los leones, porque a esa edad qué sabor tendría la carne de este hombre, ¿no? No. Eso me dice a mí la firmeza de un hombre que toma una decisión y sigue constante a través de los años, no importando las consecuencias, no importando las circunstancias en las cuales él estaba viviendo. Y si ustedes leen ese capítulo se van a dar cuenta que sus enemigos estaban buscando cómo deshacerse de él. Y la única forma que según ellos encontraron era algo en contra de su religión, así dijeron ellos. Y planearon todo. Y como decimos por ahí, le salió el tiro por la culata. Porque Dios lo protege, Dios lo guarda y son ellos los que mueren. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que cuando llegamos a cierta edad ya no. Y a veces somos convencidos de que ya no servimos para nada. A ver, o tal vez no debo preguntar eso, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí más de 55 años y se empiezan a sentir así? Hablamos de retirarnos, que bueno, ya estamos llegando a la hora de retiro. ¿Saben que el retiro no es bíblico? Aquí en los Estados Unidos se dice que la mayoría de los hombres que se retiran 2 o 3 años después se mueren.
¡Wow! Porque están gozando de la vida según ellos, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero quiero que vean que aquí Josué hace algo completamente diferente, porque dice en el versículo 2 que él llamó, y noten, a todo Israel, y empieza a determinar los niveles del liderazgo en aquellos días, a sus ancianos. Y cuando dice ancianos no está hablando solo de edad, sino son líderes, y muchos de edad, por supuesto, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Es decir, llama a todo Israel y especialmente a todos los que están involucrados a nivel de liderar a otros. Aparentemente, quizás cuando recibieron el llamado, algunos pensaron: wow, Josué se está muriendo, a ver qué me va a dejar, así que hay que asistir. ¿Quién sabe? Yo no sé, la Biblia no nos dice exactamente, pero él tenía un celo, anima a su pueblo para que continúen posesionándose de la tierra a pesar de que él ya está viejo. Les anima, versículo 3, dice claramente: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Dios nos prometió una tierra y está cumpliendo al pie de la letra. Nos ha dado su consejo. Primero tiene que ver con recordar lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en su vida, hermano? ¿Qué ha hecho Dios en su vida, hermana? En otras palabras, vean que Dios cumplió lo que prometió. Observen a su alrededor. Eso es lo que les está diciendo. Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Las naciones no han sido obstáculo alguno para dar la tierra que Él prometió a su pueblo. Una de las grandes trampas que tuvo la nación de Israel fue cuando Dios les dio la tierra y luego mandan a un grupo de hombres a reconocer la tierra, no para ver si podían o no conquistarla, simplemente para reconocer. Pero 10 de estos espías regresan y dicen: no podemos, es imposible. ¿Cómo se les ocurre? No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Hay gigantes ahí, nosotros nos parecemos como hormigas. No podemos conquistar esta tierra. Fue lo que Dios dijo que fueran a hacer, a espiar para ver si podían conquistar. No, esa es la actitud nuestra. Yo no sé si testificar a otros porque no sé si se van a convertir. ¿Para qué voy a hacerlo si no me van a oír? Y razonamos con muchas cosas. Lo mismo, es la misma naturaleza de aquellos días. Ahora quiero que vean el recordatorio que les da. Les dice que todo eso Dios lo ha hecho para ellos. Y dice en el versículo, al final del versículo 3, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo? Oigan, si por alguna razón ustedes creen que el poder militar que tenemos es lo que nos ha dado el triunfo, están equivocados. Fue Dios quien peleó por ustedes. Fue Dios quien peleó. No habían sido ellos o la destreza como soldados del ejército de Israel que Dios les había dado la victoria. Había sido Jehová su Dios quien lo había hecho. Y Josué, en el lecho de la muerte, cree muy importante recordar esto. Es algo que usted y yo debemos constantemente estar recordando a la juventud, a aquellos hermanos que fácilmente olvidamos cuando hemos caído en problemas o tenemos dificultades. Quiero que recuerden lo que Pablo escribe a los hermanos de Roma, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 31. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Es la versión del Nuevo Testamento exactamente lo que Josué está diciéndole a sus líderes, a su pueblo. Han recibido las tierras tal y como Dios lo había prometido. Y dice: yo se las repartí, versículo 4, Josué 23, versículo 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus
estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Entonces hasta le da los límites. Josué había sido encargado de distribuir esas tierras y así lo hizo. Y aquí se los está recordando. Lo que quedaba por poseer era poco en comparación a todo lo que ya tenían. Sería de ellos, solo había que ir y tomarlas. ¿Y qué hace Josué en sus últimos días? Los anima a hacerlo. Completen la tarea que Dios nos ha dado. Hay que hacerlo. Es muy importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios ya hemos triunfado en este mundo. Ya nosotros tenemos el mundo en nuestras manos, por así decirlo. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero dice, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan para llevar a cabo la obra que yo les he encargado. Lo mismo que hizo con la nación de Israel. Lo único que Israel tenía que hacer era obedecer. Era hacer lo que Dios le estaba pidiendo a ellos hacer. Eso es mío, voy y lo tomo. Pero ¿qué pasa si esta gente se opone? Dios dijo, ve y tómalo. Sí, pero ¿qué hago si al llegar no me la dan? Dios dice, ve y tómalo. ¿Qué es lo que está diciéndome Dios? Entonces, yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Pero ¿qué es nuestra fe? Nuestra fe es razonar, desgraciadamente. Eso es lo que hacemos muchas veces. Bueno, sí, pero es que hay que entender. En realidad es muy difícil. Mire, ¿qué puedo hacer? Es que usted no conoce mi situación. Es que es muy difícil. Y empezamos a razonar en vez de simplemente obedecer. Es interesante lo difícil que es obedecer. Ayer, cuando una de las hermanas de la iglesia nos llevaba al aeropuerto, cuando estábamos en el aeropuerto estábamos sentados tomando un café y esta hermana ella es una mujer de quizás unos 40 años, aún soltera, muy dedicada a la iglesia y también su trabajo es turismo. Entonces sabe mucho de Panamá. Ella fue la que nos llevó con otros hermanos más a la ampliación del canal de Panamá. Es increíble ver eso, es algo fascinante. La cosa es que estamos hablando y ella nos empezó a compartir de que su hermano había regresado después de muchos años de estar fuera del país, regresó y ahora con 4 hijos, su esposa y 4 hijos. Y dice que en los primeros días era una tormenta increíble, 4 muchachos, o sea, de 14 años creo, a 5 años. Y se quedaron unos meses con ella. Y aparentemente, usted sabe cuando hay niños que no les gusta obedecer, ¿verdad? Entonces ella como tía, a veces las tías son más, ¿qué pudiéramos decir? Más tolerantes quizás. Entonces están en la casa con ella y ella pone los límites y les dice si esto no se hace, y dice que estaba haciendo unas galletas y dijo, bueno, para que todos comamos estas galletas tienen que hacer sus tareas y si no las hace no come. Y un niño se quedó ahí alrededor ayudándola, pero no quiso hacer su tarea. Y una vez que estaban listos las galletas y empezaron a comer, él dice, ¿dónde están las mías? Tú no vas a comer porque tú no hiciste tu trabajo. No, pero dice, ¿qué hace un niño? Se pone a llorar. Y ella dijo, no, tú sabes exactamente lo que te dije. No comes. Ahora, ¿qué hace mamá y papá? Dale una oportunidad. Mira, no, él supo. No. ¿Sabe qué hizo ese niño? Fue a hacer todas las tareas. Y hasta que terminó, comió su galleta. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Lo mismo pasó cuando iban a salir, que si no se comportaban de cierta forma, no iban. Ese niño mismo no fue. Y sabe, ahora es el mejor portado. Ahora es el más obediente. Sí, hermanos, yo no sé por qué a veces a nosotros esto de la obediencia nos cuesta tanto. ¿Por qué será? Les dejo tarea para que investiguen, porque hay una razón, pero no se las voy a dar. Usted lo puede aprender y creo que todos sabemos. Y si obedeciéramos a Dios, ¿cuántos dolores de cabeza, verdad, nos evitaríamos?
Lo mismo con la nación de Israel. Solo nos toca vivir en obediencia al Señor. E iremos muy bien en nuestro peregrinaje en esta tierra. No es que quiere decir que no vamos a sufrir, porque no es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero les voy a ser francos, usted va a llevar una vida formidable. Pero la gran mayoría decide hacer lo contrario. Mi hermano, bueno, somos 7, uno de los menores, una vez se quejó bastante conmigo que mi mamá le pegaba más a él que a todos. Entonces querían pararse, ¿verdad? Bajo, pobrecito, yo a mí sé que más me pegan. Todos los demás. Y le digo, él se llama Guillermo, le digo, Guillermo, ¿no será porque tú eres el más desobediente? Si pones atención, creo que te han dado y te seguirán dando porque simplemente no obedeces. Bueno, pero y quería empezar a razonar. Le digo, no, esa es la verdad. ¿Y por qué a este no le pegan? ¿Y por qué no has puesto atención? Que cuando hay una familia, yo no sé si usted se da cuenta que cuando los padres actúan bien y uno castiga al desobediente, los otros aprenden más rápido. Porque observan y se dan cuenta y dicen, oh, si desobedezco me va a ir igual que a mi hermano o a mi hermanita, así que mejor obedezco. Sencillo. Igual con el Señor. Ahora, quiero que vean el reto que lanza entonces Josué a su nación. Recuerden, él está muriendo, él pudiera decir, bueno, hagan allá ustedes, yo voy a dormir, yo voy al cielo, yo voy a estar con mi Dios, así que ustedes sigan adelante. No es lo que él hace. En el capítulo 24, si ustedes recuerdan, él lanza un tremendo reto, porque dentro de su discurso de despedida, Josué dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren servir a otros dioses, es asunto de ustedes. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Y muchos de nosotros repetimos este versículo. Lo conocemos de memoria. Pero quiero que vean aquí en el capítulo 23, a partir del versículo 6, el versículo 5 dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará en vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Otra vez les recuerda, esas áreas que faltan por conquistar, yo se las voy a dar. Yo les dije que van a ser suyas, van a ser. Vayan y tómenlas. Porque yo me voy a encargar, dice el versículo 5, y Jehová vuestro Dios las echará. Otra vez, Él es quien hará la guerra, Él es quien peleará, Él es quien lo dará. Así que solo tienen que ir y poseerlo. Sea esto un principio esta noche, hermanos, de decir, ok, Señor, tú me dices que haga esto, yo no entiendo, lo voy a hacer, y usted va a ver los resultados. Porque ese es nuestro Dios. Pero en el versículo 6 le lanza un primer reto quizás, le dice en el versículo 6, esforzaos pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Aquí reta a la nación de Israel y lo primero que él va a retarles una vez más es a la obediencia. Porque les dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El primer reto de Josué para la nación tiene que ver con la obediencia a su palabra. Ahora esto es muy importante, porque él pudo haber dado uno, y vamos a ver algunos consejos, pero para mí esto encierra todo. Si yo de veras puedo agarrar y hacer muy personal el hecho de que debo vivir en constante obediencia a mi Dios, wow, qué vida voy a llevar. Otra vez, no estamos hablando de una vida de mucha libertad o de problemas ausentes, o sea, ausente de problemas. No, vamos a tener ciertos problemas y al fin y al cabo terminaremos muriéndonos, ya sea de vejez, ya sea de enfermedad, lo que sea. Porque un día vamos a estar en la eternidad. Pero vean cómo él habla. Primero les dice, esforzaos. Josué reconoce que esto no es fácil, así que se los dice, esforzaos. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que automáticamente nacieron súper obedientes? ¿Alguien tiene un niño así? ¿O una niña? ¿O gemelos? Ninguno nace obediente.
Ahora, ¿se acuerda cuando usted era niño? ¿Se acuerda cómo le decían a usted cuando era niño? ¿Eh? ¿Quién sabe, no? Esforzado, ¿sabe qué? Hay que esforzarse. Esto no tiene que ver con una obra, no. El obedecer no es cosa fácil, no viene naturalmente. Ay, es que hay hermanitos que muy fácil obedecen al Señor. Bueno, pregúnteles cómo ha sido su peregrinaje aquí en la tierra. Quizás por eso ahora pueden obedecer fácilmente al Señor. Pero no es sencillo. Luego les dice, no solo les dice esforzaos, pero les dice pues mucho. Hay un énfasis increíble. Esto habla de una constancia diaria. Ahora, si usted ha leído la Biblia, ha leído Josué, ha leído Éxodo, ha leído el peregrinaje de esta nación, usted va a entender por qué él está diciendo esto. Él fue líder de una nación que muchas veces se rebeló al mandato claro, preciso y sencillo de Dios. Y sufrieron las consecuencias. Entonces, su primer mandato, su primer reto, su primer deseo es que esta nación siga obediente a su Dios. Noten que les dice, en guardar y hacer, ¿qué? Todo lo que está escrito en el libro de Moisés. Vayan al capítulo 1. Capítulo 1. Recuerden cuando Josué está tomando el mando. Yo no sé qué estaría pensando Josué, pero Josué había sido, en una forma, pudiéramos decir, discipulado por Moisés. Cuando ustedes ven a Moisés caminando, yendo al tabernáculo, subiendo usted siempre ve y oye que Josué andaba con Moisés. Siempre ahí, como yo creo que no se usa esa expresión, a veces uso expresiones y la gente me vuelve a ver así como, wow, usted debe ser viejito. Y ok, ¿verdad? Porque perrito faldero, ¿saben lo que es eso? Ok, los que dijeron sí, yo creo que andan más o menos por ahí de mi edad. Ok, muy bien. Los demás ni saben qué es eso. El perrito faldero, ¿verdad? Uno anda caminando y anda el perrito detrás de uno. Y uno se mete y anda el perrito detrás de uno, ¿verdad? Entonces, por eso se le decía, o se le dice el perrito faldero. Y yo creo que Josué era eso en cuanto a Moisés. Porque él quería aprender. Ahora, cuando Moisés muere, al inicio del capítulo, versículo 1, noten lo que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés ha muerto, ahora levántate, a ti te toca seguir la tarea. Qué interesante. Josué ni siquiera dice nada. Ay, no, este pueblo es muy difícil. No estoy listo. No. Toma, sigue. Aprenda que cuando Dios da una orden, Dios te equipa para tal cosa. Y más te vale obedecer. Y eso fue lo que hizo Josué. Ahora, el resto del capítulo habla de darle mucho ánimo a Josué. De mucho ánimo. Y dice aquí en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, note lo que sigue diciéndole en este versículo: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué hace ahora Josué al estar muriendo? El mismo consejo. El mismo consejo. No solo porque es obediencia a Dios, pero ¿saben? Josué lo vivió, Josué lo experimentó. Pudiéramos decir que Josué llega a los últimos días de su vida con un gran éxito. Así lo vería el mundo de hoy. Como un tremendo conquistador. Muchos comentaristas o personas estudiosas de la Biblia hablan de que Josué era increíble en cuanto a lo militar. Lo que se les olvida es que Dios le dio la estrategia. Dios es que siempre planea todo, y lo que nos toca a nosotros como siervos es hacerlo. Nosotros los hombres
Siempre nos sentamos alrededor de una mesa, ya sea redonda, cuadrada o ovalada, y empezamos a deliberar en las estrategias de cómo vamos a alcanzar al mundo para Cristo. Y estamos en pleno siglo XXI y no lo hemos hecho. ¿No hemos aprendido de que la estrategia humana no sirve para nada? Es la estrategia de Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar su estrategia para llevar a cabo el evangelismo del mundo? No, porque yo creo que sé mejor que Dios. Tengo muchos estudios, conozco las culturas y creo que así debemos hacerlo. Cuando lo único que nos toca es obedecerlo. Eso es todo lo que nos toca hacer. En el capítulo 22, solamente el capítulo anterior también les había recordado casi lo mismo. Capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, mire lo que les dice en el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Quiero que preste atención, la insistencia de Josué aquí en Dios, no en él, no en el pueblo, no en la nación, en Dios. Creo que hemos olvidado esto. ¿Por qué venimos a la iglesia? A ver qué me da la iglesia a mí. Yo soy miembro de Grace Way. ¿Y qué beneficios tengo yo por ser miembro de esta iglesia? Esa es la actitud que tienen muchos. Y es todo lo contrario, hermanos. Soy miembro del cuerpo de Cristo, soy miembro de la iglesia de Dios. ¿Qué me corresponde, Señor, hacer? ¿O no? La iglesia del siglo XXI es todo en cuanto a nosotros. Por eso, y no digo que eso fue por eso lo hicimos, por eso cambiamos las bancas, porque algunos de ustedes dormían en ellas y necesitaban un mejor asiento. ¿Ha notado que hasta ahora puede poner su bebida? Ahora, soy miembro de esta iglesia y soy parte del equipo pastoral y no, me estoy criticando a mí mismo. ¿Pero qué estamos haciendo? Mejorando todo para nosotros. ¿Vendríamos si las sillas fueran muy duras? ¿Vendríamos si no tuviéramos aire acondicionado? ¿Vendríamos si no tuviéramos calefacción? ¿O si tuviéramos que caminar 2 cuadras de donde dejo mi auto y no hay nadie que me recoja hasta aquí en medio de la lluvia o de la nieve? Qué silencio, ¿no? Porque todo es para nosotros. Y desde un principio fue completamente al contrario. Leámoslo de nuevo, Josué 22:5, solamente que con diligencia cumpláis o cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios. Encontramos esto en el Nuevo Testamento. Se nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Que andéis en todos sus caminos. ¿En los de quién? En los del Señor. Que guardéis. ¿Cuáles mandamientos? Los de Él. ¿Y a quién debemos seguir? ¿Al pastor Adams? No, a Dios. ¿Y le sirváis a los que nos piden hacer las cosas en Grace Way? No, a Él. Todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Nunca ha sido, hermanos, para nosotros. Pero ese es el cristianismo de hoy. Muchos empiezan a tener problemas, las cosas no andan bien y lo primero que hacen es correr a la iglesia. Y cuando las cosas empiezan a mejorar, ¿qué volvemos a hacer? Nos vamos. Es como decir, Señor, aquí vengo para que arregles mis problemas. Yo sé que tú me amas, así que arréglame. Aquí estoy. Esa es la actitud que tenemos mucho, aún los hijos de Dios. ¡Wow! ¿Y sabe lo que hace Josué? Tiene que recordar a su gente. Por favor, no se les olvide esto.
En Santiago capítulo 1 encontramos un tremendo principio para nosotros en cuanto al mismo principio de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, a partir del versículo 22, mire lo que escribe el apóstol. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el reto de Josué es el hecho de que obedezcan, que sigan en obediencia a Dios. Yo no sé si ha notado, pero la obediencia es una de esas lecciones que tenemos que estarnos recordando. Sí, yo sé que hay que obedecer. ¿Cuántas veces se menciona en el libro de Josué el aspecto de la obediencia? Es increíble. Búsquelo, léalo, subráyelo. Libro de Deuteronomio increíblemente habla también. ¿Y cuál es el tema de la escritura? Simplemente debemos obedecerlo. Ahora quiero que observen, porque Dios no les dijo solo obedézcanme por obedecer. Versículo 7 les va a dar la razón. Y quizás la segunda cosa o el segundo consejo que les da también, porque tiene que ver con el hecho de mantenerse puros y santos. Versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor acá? La razón por la que les digo que me obedezcan es para que no se mezclen. ¿Dios es un Dios racista? No. Porque algunos van a usar esto. Ve, Dios no, que el latino se case con el latino, que el dominicano con el dominicano. Pero que un dominicano se case con un mexicano, wow, ¿qué va a salir de eso? Yo no sé. Y queremos usar eso como... No es lo que está diciendo acá. La razón la sigue diciendo, porque dice: ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Dios sabía que ese era el problema. Estas naciones no querían nada con Dios. Habían oído, habían visto, conocían a la nación de Israel, oyeron de las grandezas de Dios. ¿Y qué hicieron? Siguieron rechazando. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios extermina el pecado. Dios extermina el pecado. Si usted no entiende eso, entonces va a seguir preguntando: ¿por qué tantos inocentes mueren? No hay tal. Dios extermina el pecado desde su raíz. Y por eso tuvo que hacer lo que hizo. ¿Pero qué hace la nación de Israel? Los deja vivir. Mire lo que les está diciendo él. Dice: para que no os mezcléis con estas naciones. Estos pequeños grupitos que han quedado, hay que eliminarlos, hay que sacarlos. Dios te va a ayudar a hacerlo. Lo acaba de decir antes, que le va a hacer, que les va a ayudar. Porque no quiero que se inclinen a sus dioses, porque solo hay uno. No quiero que sirvan a un Dios que no existe, que ni les adoren. Porque le vuelve a repetir en el versículo 8: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. La razón que la nación de Israel pudo seguir a Dios fue por su líder. Hoy, siglo XXI, hay una escasez tremenda de líderes. Los líderes no están liderando.
Y se llaman líderes solo porque tienen una posición, pero no porque están liderando. Y eso es lo trágico. Y eso está ocurriendo mucho en la iglesia del Señor. Y cuando digo iglesia del Señor no estoy hablando solo de la nuestra, estoy hablando de la iglesia de Dios en cualquier parte en el mundo. Es trágico, pero es una gran realidad. Ahora, en un sentido es parte de los últimos tiempos. El Señor viene pronto, hermanos, más rápido de lo que ustedes imaginan. Ojalá que ni siquiera lleguemos al estacionamiento. Amén. Ok, vamos a... Noto el gran deseo que tienen ustedes de que el Señor venga. Una vez más, Josué les recuerda que Dios estará con ellos. Versículo 10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. ¿Se imagina lo que es estar en una batalla y usted solito empieza a perseguir? No a 1 ni 2, sino a 1000, y huyen de usted. Imagínese ese cuadro. Imagínese. Hoy usted trata de seguir a uno y más bien usted tiene que devolverse y empieza a correr porque lo persiguen ahora usted. Pero es la actitud que tenemos muchos hacia el mundo que no conoce a Cristo. No es posible. Si voy ahí me matan. No puedo. Esa gente no quiere oír. ¿Cómo sabe? ¿Ha estado usted ahí? Bueno, yo oigo las noticias y todo esto. ¿Ha hablado usted con personas? Conocí a una familia peruana en Tokio. Y recuerdo que tienen 2 hijas ya ahora casadas, pero en aquellos días estaban solteras y estudiando en la universidad. Y ellas estaban aprendiendo la Biblia en japonés. Y una de las razones que ellas querían hacerlo es porque ellos quieren oír el Evangelio de Cristo. Y sabe, hermano, hay mucha gente que dice que los japoneses no quieren oír, y es una gran mentira, porque aquí quieren oír. Se dice que los jóvenes hoy no quieren aprender la Biblia. Y depende de con qué jóvenes hable usted, muchos desean conocer las Escrituras. Sí, hay muchos que no quieren hacerlo, pero porque usted oye a 2 o 3 que no quieren hacerlo, se le olvida que hay cientos que sí quieren, que sí quieren. Entonces les dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué razón? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Hermanos, Dios lo va a hacer por nosotros. Nosotros somos solo ¿qué? Un instrumento. Lo único que nos toca es estar bien afiladitos, dispuestos para hacer lo que Dios quiere. Ahora aquí viene el segundo reto que les hace, y es en un sentido su lealtad a su Dios. Versículo 11 les dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué le dice a su gente que deben seguir su lealtad, deben seguir a su Dios, al único Dios. Ahora quiero que observen algo, porque aquí les dice que guarden con mucha diligencia vuestras almas. ¿Para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Mucho de lo que vemos hoy, aún dentro de la iglesia, es porque no amamos a Dios. La gran mayoría de nosotros desea ser amado, y así nos hizo Dios. La persona que no se siente amada va a tener muchos problemas. Se siente que Dios no le ama, se siente rechazada. Y le voy a decir algo: a pesar de que usted cree eso en lo más profundo de su corazón, usted está completamente equivocado, porque si hay alguien quien le ama a usted, es Dios. A pesar de lo que usted sea, un glotón, un mal hablado, uno que se enoja por todo, Dios te ama. Aún como cristiano desobediente, Dios te ama. Y yo creo que la mayoría de nosotros ni entendemos ese amor, porque ese amor fue un amor sacrificial. Entregó a su propio hijo. ¿Quién de ustedes daría a uno de sus hijos para salvar a otro? Lo dudo. Lo podríamos decir, pero en el momento de llegada, lo dudo. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo. Sí, Dios es un Dios que sí lo muestra. Él no dice te amo, porque el amor es acción. El esposo: te amo, mi amor, te amo. Ay, sí, te amo. Y después de que terminó de amar o decir esas cosas, ¿qué hace?
Se le olvida todo. Y ni tiene interés de ayudar a su esposa o complacerla con algo. ¿Regalarle una rosa? No, pues ¿qué le pasa? Las rosas están muy caras ahora. Hay que dar de comer a mi esposa, tengo que comprarle taquitos o algo mejor. No. O sea, hay muchas cosas. ¿Cuál es tu sacrificio? La Biblia lo dice en Efesios, ¿verdad? Ese amor es acción, es acción. Y Dios les dice aquí, a través de Josué, que deben guardarse para amar a su Dios. Por eso les dice, no deben mezclarse. Cuando usted y yo nos mezclamos con el mundo, su amor por Dios cambia totalmente. Porque de pronto ahora se tiene amor por el nuevo carro que quiere, por la nueva casa, por el vestido, que no puede vivir sin ese vestido. Recuerdo cuando empezaron a salir los teléfonos, iPhones, y estaba apenas saliendo el primerito. Que mire cómo ha cambiado la tecnología. Recuerdo que cuando ese teléfono salió valía como 500 y resto de dólares. Y mi esposa y yo estábamos caminando por la plaza y ahí hay una tienda de Apple, ¿verdad? Y me metí, yo quería ver y ahí estaba, pero eso lleno. Y todos ahí, todo el mundo probando esos teléfonos. Claro, bien encadenados, ¿no? Para que no se los lleven. Pero ahí estaban, ahí prueba y prueba. ¿Y sabe lo que oí en 2 o 3 ocasiones? Yo tengo que tener este teléfono. Yo tengo que tenerlo. Yo tengo que tenerlo. ¿Y sabe qué hace la gente hoy día? Tiene que tenerlo. Porque si no lo tiene, algo les falta. Ahora, no digo que es pecado, hermanos, la Biblia no lo dice, pero le voy a decir algo. Cuando su iPhone se interpone usted y Dios, esa es una idolatría. Eso afecta a nuestro corazón. Entonces, de pronto usted tiene más interés en su carrera, en sus estudios, en sus hijos, en su esposo, en su esposa. ¿Y a Dios? Ahí cuando ya me retiro, dicen muchos, ya cuando yo me retiro voy a servir al Señor. ¿Ya cuando no sirve para nada usted? ¿Cuándo son los mejores años que damos al Señor? Los del retiro. Cuando ya estoy, ay, voy a servir al Señor, ¿verdad? Ay, si el Señor me sanara las piernitas, podría ir con más rapidez. ¿Qué hiciste cuando tú eras joven? ¿Qué hiciste? Sí, pensamos, así es como pensamos, por eso nos da risa. Así es como pensamos, hermanos. Le damos las obras a nuestro Dios. Aquí tenemos un líder que ya sabe, que ha muerto. ¿Y qué hace? Sigue adelante. ¿Y qué está haciendo? Retando a su nación para que sigan firmes. Para que les dice, y quiero que observen algo aquí, porque dice algo que es algo que tenemos que pensar mucho. Antes les dijo que ellos no se deberían de desviar ni a derecha ni a izquierda. Derechitos. Derechitos. Pero nosotros siempre analizamos, bueno, la Biblia dice que eso es pecado. No dice, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, alejémonos de toda apariencia. Bueno, pero todos lo hacen. Y entonces empezamos a razonar y empezamos a ver a los demás. Se te olvida que tú eres responsable ante Dios. Bueno, pero todos los hacen. ¿Y qué? Eres tú con el Señor. Yo no te voy a juzgar porque por esto, por el otro, pero al fin y al cabo tú vas a darle cuenta a Dios. Y es muy interesante para mí que lo que hace Josué les recuerda derechos. Ni se vayan a la derecha ni a la izquierda, completamente derechos. Mire lo que les dice, porque les dice cuál va a ser el problema si ellos se asocian con las naciones que quedaban en los diferentes lugares. Versículo 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. En otras palabras, ustedes serán esclavos de ellas. Es exactamente lo que pasó. Sí, yo empiezo a leer y dice el Señor que si yo me mezclo con ellos, entonces Dios no los va a arrojar. Ve que Dios misericordioso los va a perdonar. Lea bien.
Porque le está diciendo a ellos, si ustedes deciden desobedecer, esto es lo que va a pasar. O serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¡Wow! ¿Cuándo aprenderemos a ser obedientes? Dios es un Dios que nos advierte qué pasa cuando desobedecemos. Pero ¿sabe? No le creemos. ¿Eres leal a Dios? Con Dios es al pie de la letra. ¡Ay, eso es ser legalista! No. Ese término lo sacó el hombre e inventó otras cosas para decirnos cómo teníamos que vestirnos, qué teníamos que hacer, cómo debíamos caminar, qué debíamos hablar, cómo debíamos cortarnos el pelo. Todo. Eso sí es legalismo. Pero obedecer a Dios al pie de la letra, quiero decirle algo, eso es sinónimo de santidad. Y si no me cree, lea su Biblia y estúdiela para que se dé cuenta que eso es lo que Dios espera de nosotros. Una tercera cosa, y con esto terminamos, una amonestación, versículo 14 al final, es una amonestación a no desviarse en pos de otras naciones. En un sentido, aquí Josué termina con un reto un tanto negativo, pero saben, muy necesario. Él conocía a su nación, fue líder por muchos años. Y esto les lanza una amonestación, una advertencia, versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Ya estoy listo. Versículo sigue diciendo el 14. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Quiero que recuerden algo. ¿Dónde falló Dios en todo lo que nos prometió? En nada. En nada. ¿No te ha prometido Dios que te va a dar todas tus necesidades? Pero no crees. Y sigues pidiendo por lo que no necesitas. Si Dios no te dijo que te iba a dar lo que tú quieres. Pero confundimos la cosa. Les recuerda que Dios ha sido fiel, leal a su palabra. Ese es mi Dios. Y yo le creo. Y le creo que cuando desobedezco viene castigo, parte también le creo, porque así es. Dios había mostrado su fidelidad a su pueblo, cumpliendo al pie de la letra con el pueblo, con todo lo que Él les había permitido. Versículo 15, miren cómo empieza. Pero, esa es una palabra muy importante en la Biblia. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ustedes quieren ser desobedientes, quiero que entiendan algo. Dios traerá el mal sobre ustedes, así como les trajo el bien. Recuerden, les está recordando que Dios no tolera. Esto no tiene que ver con misericordia. Dios no tolera al que quiere pecar porque quiere pecar. Eso es lo que está diciéndoles. Pero, así como ha venido sobre vosotros palabra buena, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros. Versículo 16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira, note lo que dice, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Notan ustedes las veces que les dice de esta buena tierra? De esta buena tierra.
Ellos estaban en la buena tierra. Eso no era garantía de bendición. Porque si tú desobedeces, Dios dice, te quito. Y así. Qué lástima que Dios no hace eso hoy en día. Quizá los cristianos seríamos más obedientes. Hay algo muy interesante, y si no me cree, lea en cuanto a la historia de la iglesia. Pero cada vez que la iglesia sufre persecución, crece y se hace fuerte. Y es una iglesia que le cree a Dios. ¿Será que debemos orar que Dios mande persecución aquí? Solo a Grace Way, porque queremos ser cristianos obedientes. ¿Qué les parece si empezamos a orar por eso? Por las caras que veo, como que ninguno está de acuerdo conmigo. Está bien. En realidad no es la solución. Pero muchas veces nosotros estamos compadeciendo a los cristianos de otros países que viven en persecución. Pero esos hermanos aman al Señor, al punto que si tienen que morir, mueren. Pero usted y yo, qué rápido a veces desertamos, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted lo que era antes de venir a Cristo Jesús? ¿Se recuerda? Y si no, valdría la pena que de vez en cuando recuerde eso, porque le va a enseñar a valorar lo que ahora tiene en Cristo. Mire a su alrededor y vea todas las bendiciones que usted ha recibido. ¿Se pone usted a pensar que usted ha recibido bendiciones por el hecho de que ahora está en Él? Recuerde y ponga atención a lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde el amar su palabra. El amar su palabra tiene que ver con obedecer. Y a veces la obediencia no parece fácil, pero cuando obedecemos, el fruto es increíble. ¿Es usted una persona leal a Dios o depende de lo que está pasando en su vida? Sea un hombre o una mujer leal a Dios. Recuerde que cuando usted no es fiel y Él es leal a usted, van a venir tremendas consecuencias. Es difícil terminar un mensaje con algo que parece negativo, pero en realidad es bendición. No es como enseñamos a nuestros hijos y les decimos, si no obedeces, esto te va a pasar. Claro, nuestros hijos aprenden pronto que somos un montón de mentirosos, porque lo hacen y usted no lo cumple. Ahora su hijo, su hija sabe que usted es un mentiroso, pero ¿sabe? Dios cumple. Entonces yo sé que mi Dios, mi Padre, cumple porque Él es fiel. Espero que estos consejos los llevemos muy dentro de nosotros. Fue hace siglos, hace años, pero son los mismos consejos que el apóstol San Pablo escribe vez tras vez a las iglesias. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tienes tanto interés en nosotros de que seamos hombres y mujeres obedientes. Dios, por alguna razón, es un área que nos cuesta bastante. Muchas veces es más fácil la no obediencia que la obediencia a ti. Dios, que tu Espíritu Santo en verdad nos redarguya, nos convenza en todas las áreas que necesitamos definitivamente obedecerte. Tú conoces a cada persona aquí esta noche, conoces a cada familia y oro, Padre Celestial, para que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Padre, que tú en verdad nos enseñes a ser hombres y mujeres obedientes. Y yo sé, oh Padre, que al salir de este lugar, quizás en los próximos minutos, horas, días, vendrán momentos en que tengo que decidir o te obedezco o no. Ayúdanos a ser hombres y mujeres leales a tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que nos recuerdes o que recordemos los aspectos negativos de nuestra desobediencia. Y a pesar de todo esto, saber, oh Dios, que tú aún nos sigues amando. Gracias por eso. Si hay personas aquí, oh Dios, que aún no te conocen,
Padre, solo tú, a través de tu Espíritu Santo, les puedes convencer de su necesidad. Y es mi oración que tú lo hagas. Oro en tu nombre y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.